A manera de Dios. Nosotros fuimos escogidos por Dios, el Señor nos salvó, nos perdonó, puso el Espíritu Santo sobre nosotros, nos dio una vida nueva, pero ahora Él nos llama a permanecer en eso que nosotros hemos creído. Según los versículos bíblicos que vamos a ver, nos daríamos cuenta que la teoría de algunos intérpretes que dicen y hablan de esa doctrina, salvo siempre salvo, no tiene fundamento bíblico. Porque la fe se mantiene en nosotros es cuando perseveramos. Si una vez creemos y nos volvemos atrás, entonces ya eso que nosotros hicimos anteriormente ya no tiene ninguna validez, porque usted volvió al pecado. En Primera de Juan, en el capítulo 3 y versículo 6, todo aquel que permanece en él, es decir, en Cristo, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Si usted se busca en San Juan, en el capítulo 8, dice Jesús a los discípulos, miren, si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Le está diciendo que esa libertad que ellos van a recibir y que por cierto va a ir en crecimiento de manera gradual, tiene efecto cuando ellos perseveren en la palabra, en lo que Jesús le dijo. Entonces aquí dice Juan, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Cuando la persona viene a Jesús, Cristo quita sus pecados a través de su sangre. Esto provoca que a través del Espíritu Santo que Él puso en esa persona, según el libro de Efesios en el capítulo 1 y versículo 13, que dice que desde que nosotros creímos, recibimos el Espíritu Santo de la promesa. Esto provoca que la persona nazca de nuevo. Y entonces ese nacimiento va a provocar que usted viva apartado del pecado, porque el nuevo nacimiento no es más que lo que hace el Espíritu Santo y la obra que Jesús hizo en el Calvario. ¿Por qué hablo del nuevo nacimiento? Porque dice en el versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, ¿lo ve? Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Está hablando que la simiente de Dios, que es Cristo, permanece en el creyente. Y el creyente permanece en Cristo. Es decir, hay una relación de manera recíproca. Yo estoy en Cristo, Cristo está en mí. Él me ama, yo le amo. Entonces, partiendo de ahí es que la persona puede perseverar en los caminos del Señor. De lo contrario, se le hace muy difícil. Porque recuerda que nosotros tenemos una batalla contra el pecado, que es enemigo de nosotros. Y que, por cierto, está dentro de nosotros. Que si no está muerto a través de lo que hace el Espíritu de Dios en la persona, entonces no hay forma de que pueda vivir en el Espíritu. Entonces la clave está permanecer en lo que usted creyó, permanecer en la palabra, porque la palabra es el norte que nosotros tenemos que seguir. Nosotros creímos en Cristo, nos lavamos en su sangre, creemos en Él por medio de la fe, pero si eso no se hace fundamentado en la palabra, no tiene ningún efecto. Dice en San Juan, en el capítulo 15, Jesús le dijo a los discípulos, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Cómo una persona podría limpiarse si la palabra de Dios no está de por medio en esa vida práctica de búsqueda, de consagración, de entrega? No hay forma. Porque Dios siempre se va a manifestar a las personas es a través de su palabra. Si creíste, mi amado, y volviste atrás, lo que usted creyó, estuvo un tiempo en la iglesia, eso no tiene ninguna validez. Porque usted entró, recibió el perdón de sus pecados, pero volvió atrás. Esto implica que si usted volvió atrás fue porque dejó a Cristo. Al dejar a Cristo, entonces ya el pecado vuelve y te atrapa y acontece lo que dice la Biblia en Lucas, que dice que cuando el espíritu del hombre sale de él, dice que anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo, dice, volveré de donde salí. Y cuando llega, dice que halla la casa barrida, adornada, bien cómoda, bien arreglada. Y cuando la ve, dice que va y busca a otros 7 espíritus peores que él y entran allí y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Eso acontece cuando las personas no permanecen en la palabra, en lo que Jesús les dijo.
Por eso si usted se va a San Juan 15, en el versículo 4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. La clave para que un creyente dé fruto, viva firme, sea bendecido a través del Espíritu Santo, es permanecer en Jesús y Jesús permanecer en él. Eso no se puede lograr si no se sigue las enseñanzas e instrucciones de Jesús a través de la palabra. Es decir, que según lo que dice la Escritura, mi amado, hay una sentencia para todos aquellos que no permanecen en la palabra, en lo que Jesús les dijo. Yo sé que tiene luchas, tiene batallas, fuertes guerras estás peleando, pero Dios te llama a que permanezca firme, peleando la buena batalla de la fe. Tranquilo, porque esa victoria no depende de usted, depende de aquel que le llamó. Hay que permanecer unido a Cristo, pegado de Él, porque el que no permanece en Él, según la Escritura, hay una sentencia de muerte, la cual con anticipación Dios le alerta para que se aperciba y se afirme. Mire lo que dice el versículo 6 de San Juan 15. Dice, el que en mí no permanece, ¿lo ve? Será echado fuera como pámpano y se secará. Y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. El que en mí no permanece. Ahí Dios le está hablando a todas esas personas que estaban en la iglesia, que cantaban, oraban, predicaban, gemían, participaban de los cultos. Pero un día, por causa del placer de la carne y de los apetitos de este mundo, amados, se apartaron y se fueron. Hay una sentencia ahí. No permanecieron en Jesús. Según la Biblia, está preparado el fuego para ellos. Pero siempre Dios va a tener un remanente alertando, que se convierte como en una trompeta que anuncia ese porvenir eterno que tienen todas las personas que todavía no tienen a Dios y que Él le está llamando para que le sirvan en espíritu y en verdad. La clave de la bendición está permaneciendo en Jesús, ahí, unido a Él, participando de los cultos, participando de su Espíritu Santo, amándole y haciendo su voluntad. Que obviamente no hay forma de que se pueda hacer la voluntad si no se depende de Dios. Porque nosotros tenemos una naturaleza caída que si no está muerta, y una vez que creemos esta es sustituida por la naturaleza divina que Dios puso en nosotros, no hay cambio, no hay transformación. En el versículo 7 dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ¿lo ve? Que cuando usted permanece en Jesús, usted está permaneciendo en su palabra, en lo que Él le dijo. Si permanecen en mí, dice Jesús, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quieren y os será hecho. Mire, mi amado, nosotros debemos cuidarnos de las muchas teorías sin práctica. Porque cuando se vive un evangelio de mucha teoría, sin practicar lo que dice la Biblia y lo que Jesús nos dice, entonces no hay transformación, no hay regeneración del espíritu. Siento presencia. Llenas están las iglesias de personas que tienen mucha teoría, pero poca práctica. Y entiéndese que yo no estoy hablando con personas que se convirtieron hace una semana, ni 10 días, ni 5 días, o 2 días, no. Estoy hablando con líderes que están en las iglesias, que predican, que cantan y que ejercen un ministerio. Pero no se vive la palabra, mi amado. Miren lo que dice el versículo 7. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quieren y os será hecho. Entonces en el versículo 10 dice, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. ¿Qué está diciendo en el versículo 10? Que la clave para usted permanecer en el amor de Dios es guardando sus mandamientos, guardando la palabra, honrando a Dios, sirviéndole en espíritu y en verdad a través de las Escrituras. No es lo que yo crea, ni lo que yo piense, ni lo que yo opine, no, es la palabra que tiene que guiarme. Si guardan mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Mire, es un tipo de amor que Dios derramó en ti, que esto provoca que usted venza todos los obstáculos, dificultades, luchas, batallas, porque usted ama a Dios. Se está negando a usted mismo, porque ama a Dios a través de sus mandamientos. Y está dispuesto, hermano,
aleluya, a sacrificar todo lo que sea posible para hacerle fiel a Dios. Todo aquel que permanece en la palabra, que permanece en Jesús por medio de la fe, es contrario a la corriente de este mundo, al sistema. Porque el sistema te dice una forma, te enseña y te instruye para que usted, a través de una forma sistemática, reciba, adopte en su vida esa forma de pensar, de creer, de ver las cosas. Entonces, como usted no obedece a la palabra, sigue ese sistema. Porque, amado, las enseñanzas de Jesús son contrarias al sistema de este mundo. Porque la Biblia dice que Satanás es el príncipe de este mundo. Y todo lo que le ofrece a las personas son cosas materiales. Usted diría, pero ¿cómo así? Yo no puedo tener cosas materiales. Sí, usted puede tener cosas materiales y tener una casa, tener un auto y tener muchas cosas que sirven para usted desenvolverse en su vida cotidiana y para resolver problemas, para comprar, para vender, etcétera. Eso es bueno. El problema está cuando la gente pone el amor en eso. Porque tener dinero, tener bienes no es malo. El problema consiste cuando usted ama a eso más que a Dios, más que la palabra. Por eso fue que Satanás, mientras Jesús estaba en el desierto, cuando fue tentado, ¿verdad? Dice que en un momento le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Llámese dinero, fama, mujeres, bienes económicos. Y le dijo, todo esto te daré si tú postrado me adorares, porque a mí me ha sido entregado y a quien yo quiero lo doy. Oiga eso. Aquí cierra un círculo donde aparece un personaje, un individuo, que todo lo que piensa solamente circula en sí mismo. A mí, el orgullo, la arrogancia, eso es mío, me lo dieron a mí, a quien yo quiero se lo doy. Todos serán tuyos si tú postrado me adorares. Hay predicadores que cambiaron la doctrina porque se postraron ante ese sistema. Antes predicaban una cosa, pero ahora predican otra. Ya no hablan de santidad porque ya el sistema, el mundo les robó la santidad que Dios había puesto en ellos. Alabado sea Dios. Pero qué bueno que el Señor siempre tiene un remanente, hermano, que no dobla sus rodillas ante los Baales. Siempre hay un remanente que será fiel a su palabra. Porque Dios nunca quedará sin testimonio, mi amado. Se puede levantar el diablo, Satanás, los demonios. El sistema se puede poner cada vez más agresivo, no importa. Y siempre habrá un remanente que honra y le sirve a Dios en espíritu, alma y cuerpo, como dice la Escritura. ¿Qué te ofrece el sistema? Cosas materiales. Y vuelvo y repito, las cosas materiales no son pecado, pero el problema consiste cuando la gente ama más lo material que a Dios, mi amado. Porque el sistema modifica a gente que le han modificado la forma de vestir, cristianos que salen a las calles y no parecen evangélicos, porque son mundanos, hermanos, y siguen la música mundana. Aquí, hermanos, para nosotros poder entrar a las mansiones que Dios preparó para nosotros, tenemos que permanecer en su palabra, permanecer en lo que Él nos dijo. Si guardan mis mandamientos, permanecen en mi amor. ¿Quién es aquel que ama a Dios? Es el que guarda sus mandamientos, el que se santifica. Porque nadie puede guardar los mandamientos de Dios si no se santifica, si no vive la palabra, mi amado. Hay gente que dice que son santos, y gloria a Dios, siga para adelante. Pastores, hermanos, pero no invitan a un predicador que hable de santidad a su iglesia. No le invitan. No invitan los pastores de sana doctrina y los predicadores de sana doctrina a su iglesia a predicar. Porque ellos establecieron su propia norma, su propio esquema, su propio programa, porque le tienen miedo a la palabra y a los temas, en el sentido de que cuando cae, pica. Hay gente que cuando se habla la palabra, empieza la picazón, porque tienen una llaga y cuando le cae la medicina, le pica. La Biblia dice, hermano, en el libro de Jeremías, que la palabra de Dios es como un martillo que quebranta la piedra. Y yo en una ocasión decía que no hay mensajes duros, lo que hay son corazones duros. En el versículo 13 de San Juan 16 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os hará saber. O sea, que está diciendo que cuando el Espíritu Santo revela algo a la iglesia, eso viene de Dios. Ahora, ¿por qué no creer
que los predicadores cuando hablan la palabra están hablando dirigido por el Espíritu Santo. ¿Por qué rehúsa creer lo que dicen los líderes, predicadores, evangelistas que predican sana doctrina? Si están hablando dirigido por el Espíritu Santo, porque están hablando la palabra. Cuando Esteban fue arrestado y empezó a predicarle a aquella gente que estaban allí, dice, mi amado, que antes de ser apedreado, mientras Esteban estaba predicando, dice que ellos se tapaban los oídos. Oiga, se tapaban los oídos. Crujían los dientes, porque no resistían, hermano, la palabra que con unción y poder predicaba Esteban, lleno del Espíritu Santo. Crujían los dientes, no resistían. ¿Qué le da a entender esto? Bueno, que estas personas estaban poseídas por demonios. No eran ellos, eran los demonios que no querían escuchar la palabra. Y entonces esos espíritus se mueven dentro del mundo religioso, llámese iglesia, para que una buena porción de ese remanente no quiera aceptar la palabra de Dios. Porque ahora, hermano, entre comillas, lo que hay es mucho mensaje de agua dulce, que lo que le dicen a la gente que hay paz y no hay paz. Sigue para adelante. Pero no le dicen las consecuencias que habrá sobre una persona si no permanece en lo que dice la Biblia. Porque la gente, en su gran mayoría, casi no cambia, hermano, acorde con la palabra. No, cambian acorde con el mundo. El mundo del exhibicionismo a través de las redes sociales, modas mundanas, modas paganas, sensualidad en los hombres, en las mujeres. Porque no aman la palabra, mi amado, no aman la santidad. Lo dicen de labio. Y no me diga que yo estoy juzgando y que yo estoy predicando sin amor. Que si yo no tuviera amor, yo no le estuviera diciendo esto. Se lo estoy diciendo porque los amo. Y quiero que aquel día, cuando las trompetas suenen, nos vayamos todos para allá arriba, para el lugar que Cristo nos preparó. Hay que permanecer en la palabra. Porque si no se permanece en la palabra, entonces no hay santificación. No hay testimonio. Anteriormente leí ahí, dice que cuando venga el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad os guiará a toda verdad y a toda justicia. Estamos hablando de que son tipos de creyentes, mi amado, que como tienen el Espíritu Santo y son guiados por Él, viven en ausencia total de todo tipo de mentira que pudiera poner en juego nuestra salvación y la integridad con Dios. Ausencia de mentira. Cuando, por ejemplo, yo le predico un mensaje aquí y trato de camuflajearlo, ¿verdad? A fin de que un servidor pueda obtener mucho like o mucho view, entonces ya yo automáticamente estoy introduciendo una mentira, porque yo estoy tratando de aparentar una cosa que no es. Porque una mentira es todo aquello que parece una verdad, pero no lo es. O sea, si yo en la iglesia estoy tratando de aparentar una cosa que no es, yo estoy hablando mentira. Lo que pasa es que no lo digo con mis labios, pero mis hechos, como obro, como me he visto, lo que estoy aparentando, eso indica que yo estoy hablando una mentira. Porque mis hechos están diciendo eso. Por eso es que el líder, el pastor, el ministro, tiene que ser transparente. Decirle las cosas claras a la iglesia. Explicarle cómo deben ser las cosas. Si obviamente tú se le enseñas con madurez, con sabiduría, con prudencia, a fin de que todos sean edificados. Porque el Espíritu de Dios es el que nos guía a que nosotros hagamos la voluntad de Dios. ¿Y en qué consiste la voluntad de Dios? En nuestra santificación, según lo que dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses. Dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Porque cuando usted se santifica, usted está obedeciendo a la palabra de Dios. Porque nadie puede santificarse si no obedece a la palabra de Dios. ¿Por qué entonces ese remanente liberal no se santifica? Porque no ama la palabra de Dios, mi amado. No la aman. Déjese de estar haciendo tanto aguaje. Usted no ama la palabra de Dios, hermano, hermana. Porque si amaran la palabra de Dios, no siguieran la corriente del mundo. Por eso fue que Jesús les dijo a aquella gente que le predicaba: miren, no puede el mundo aborrecer, o más a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. ¿Qué es lo que te ofrece el mundo? Cosas materiales, lujo, placeres, deleites. ¿Y por dónde te lo presenta?
a través de la televisión, a través de la radio, a través de las redes sociales. Eso es lo que el mundo presenta a diario. Lujos, placeres, para que la gente se aleje de Dios, no se santifique y finalmente se pierda. Por eso no puede estar dándole clic a todas las cosas que usted ve en las redes sociales, ni consumiendo todo tipo de contenido que no son para evangélicos. Por eso hay que echar a un lado las telenovelas y todos esos contenidos audiovisuales que están ligados al mundo del cine, que lo que promueven es la lujuria, la lascivia, la fornicación, la infidelidad matrimonial, violencia, mentira, engaño, corrupción y muchas veces brujería, hechicería. ¿Y los evangélicos consumen eso? ¿Te vas a santificar así, mi hermano? ¿Vas a sentir fluir de Dios? Pues no. Hay que cambiar, hermano. Hay que cambiar. Porque no podemos ir acorde a la corriente del mundo. Porque es totalmente contraria a la voluntad de Dios. Mira lo que dice en Primera de Juan. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Quizás usted no practica el pecado de manera directa. Llámese adulterio, fornicación, no roba, no mata. Pero entonces consume y sigue cosas que están vinculadas al pecado. Llámese a la inmundicia y a cosas que afean el evangelio. Por ejemplo, como la música de género urbano. Que los cantantes de género urbano, en su gran mayoría, parecen más descarriados que los que nunca se han convertido. Parecen más impíos que la gente que nunca se ha convertido en la calle. Porque usted lo ve lleno de cadenas, usted lo ve con el cabello pintado, usted lo ve con arete, usted lo ve con blusa de mangada, usted lo ve enseñando el pecho como que son Mike Tyson. Porque esa es la tendencia del mundo, mi hermano. Y a tinieblas, mundanalidad. Pero no, casi nadie habla de eso. Tendencias mundanas dentro de la iglesia. Y nuestros jóvenes consumiendo ese tipo de música, mi amado. Siempre hay un remanente que se mantiene firme, que no dobla su rodilla ante los baales. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Parece una respuesta un poco contradictoria. Porque si en el libro de los Salmos dice que no hay hombre que no peque, entonces aquí dice que el que cree, el que permanece en él no peca. Sí, todos pecan. Oiga, todos pecan. Pero esto tiene que ver con las personas que todavía están caídas. Es decir, no han adoptado a su vida a través de la fe el nuevo nacimiento, la nueva vida en Cristo, que según el apóstol Pedro tiene que ver con una nueva naturaleza divina que el Señor puso en nosotros. Al venir esto, entonces lo terrenal, el pecado, murió en nosotros, lo que provoca que partiendo desde ahí entonces vivamos en vida nueva. Por eso es que te gusta el flow de los mundanos, porque es que tú no has recibido, hermano, la naturaleza divina que viene del cielo. Reggaetonero cristiano, te pone ese flow porque no ha nacido de nuevo. No tiene la naturaleza divina. Yo te invito a que te detengas, escudriñe la escritura, ore a Dios, gima a Dios. Pero hay gente hay cantantes del género urbano que se han convertido aquí y han sido transformados y han sido cambiados. Y ya no usan ese flow que ustedes usan. Estuve viendo uno a través de las redes sociales, que no voy a mencionar el nombre por ética. Entonces, ¿Dios puede tratar con ellos, con ustedes no puede tratar? ¿O será que Dios tiene una Biblia para una gente y otra Biblia para otros? Esto es santidad, mi hermano, esto es santidad. Fundamentos bíblicos. Y es lo que transforma, lo que cambia, lo que regenera la mente de la persona y lo ayuda a mantenerse firme. Mire lo que dice Primera de Juan 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. En el caso mío, ¿por qué yo estoy hablando de esta forma? Porque yo los amo a ustedes. Porque yo no amo mi propio bien, mi propio provecho. No amo esto. No, yo amo, nosotros tratamos de amar la palabra, a Dios, que es lo primero. No me diga que estoy juzgando, porque, hermano, es que si a simple vista se puede apreciar que creyentes siguen la corriente del mundo, entonces hay que hablarle, hay que alertarle. Hoy no dice la Biblia que nosotros somos como atalaya, que pregonamos el evangelio para que la gente se aperciba. ¿Por qué que yo le predico santidad a la gente? Porque, hermano,
Si yo no me santifico, no voy a poder entrar al cielo. Usted puede ser el mejor predicador, el mejor cantante, pero si usted no vive la palabra y se santifica, usted no puede entrar. Mire lo que dice Primera de Juan 3:24. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Lo es que lo que yo le estoy hablando, eso es palabra de Dios, mi hermano. ¿Por qué te pintas el pelo? Dime, ¿por qué te pintas el pelo? Porque no ama la palabra de Dios, mi hermano. Usted podrá decir de labio, pero sus hechos dicen otra cosa. ¿Por qué te ciñe el cuerpo con tus pantalones? ¿Por qué andas en la calle enseñando el trasero, dama? Con tus pantalones y dice que ama a Dios. No ama a Dios, mi hermana. Eso es mentira. Porque la mujer que ama a Dios, que ama sus mandamientos y tiene al Espíritu Santo, viste con pudor. No exhibe su belleza, porque eso es vanidad. No exhibe la sensualidad que Dios por naturaleza puso en ella. No está mostrando las curvas. Viste para Dios, porque ha sido transformada y ha sido regenerada a través del Espíritu Santo y del nuevo nacimiento que Dios puso en ella. Luche por su salvación, no se lleve de lo que enseñan algunos líderes en las iglesias, algunos pastores. Esto es santidad, mi hermano. Perseverar en la santidad, en alma, cuerpo y espíritu. Todo lo que nosotros tenemos tiene que ser santo, porque somos real sacerdocio, pueblo santo, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Siento presencia, aleluya. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Está diciendo que Dios está en el creyente, dentro del creyente. ¿Cómo habita? En su interior, en su hombre interior, utilizando su cuerpo como templo del Espíritu de Dios para él ministrar desde allí. Porque nosotros somos templo del Espíritu Santo, que a través de lo que Dios nos ha dado, la bendita y gloriosa palabra, ministramos a otros para que sean alcanzados para el reino de Dios. Pero esto consiste en dar testimonio. ¿Ve? Porque si la gente que está allá afuera no ve un cambio en los creyentes, entonces van a decir, pero ven acá, ¿y para qué yo me voy a convertir? Si ese tipo está igual. Y vuelvo y repito, no estoy hablando con gente que se convirtieron ayer, ni gente que tienen 10 días en la iglesia. Esa persona hay que ser tolerante con ellos, darle su tiempo para que Dios haga el trabajo. Pero una gente que tiene 10 años en la iglesia, mi hermano, inclusive hasta predica. Y dice en el versículo 24, la última parte, y en esto sabemos, escuche bien, que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Está diciendo que el Espíritu que Dios derramó en nosotros, eso testifica en nosotros que nosotros estamos en Dios. ¿Lo ve? El Espíritu Santo debe de confirmarte de manera continua que tú estás unido a Dios por medio de la fe. Si no sientes los ríos de agua viva, la corriente que siente por tu interior, entonces debe de procurar clamar a Dios y ver dónde está el problema para solucionarlo. Mira lo que dice Primera de Juan 1, 23 y 24. Dice, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. ¿Lo ves? En vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. ¿Lo ve? Que lo dice la Biblia. Que si usted empezó el camino, tiene 10 años en la iglesia, usted debe de permanecer en lo que Dios a través del Espíritu Santo le enseñó. Ahora bien, hay algo que hay que tener pendiente. Hay personas que se convierten en una iglesia liberal. Allí los hombres pueden ir en pantalón corto, las mujeres van en sus pantalones apretados, van con su blusa escotada, se le ve toda esta parte aquí, usan sus aretes que se parece que se le va a caer las orejas, su cabello pintado, todo el flow del mundo. El flow del mundo. Pero la muchacha o el joven se convirtió ahí. ¿Qué es lo que él está viendo? Lo mismo que hacen la gente que está ahí. El flow. Entonces va a crecer con eso. Ahora bien, él tiene la Biblia. Tiene la Biblia ahí. Aparte de tener la Biblia, todos los días a través de las redes sociales, escucha mensajes evangelísticos de hombres de sana doctrina que predican